Buenas, en este vídeo vamos a ver cómo se realiza la asociación de chips en Copérnico. Debes tener claro que no puede haber dos participantes con el mismo código de chip en el mismo evento. Eso significaría que son el mismo participante. Hay varias formas de asociar los chips a los participantes y utilizarás una forma u otra según te convenga. Puedes importar los chips añadiendo una columna en el número de chip en el archivo de importación de participantes. Puedes importar la asociación de dorsal y chip en un documento aparte. O puedes crear la asociación dorsal-chip de forma automática, sin importar ningún listado, siempre que utilices una asociación lógica de tipo dorsal 1, chip 1, dorsal 2, chip 2, o incluso dorsal 1, chip 1001, dorsal 2, chip 1002. Te vamos a explicar cómo se realiza cada una para que tras entenderlas decidas en qué momento utilizar cada una de las mismas. La importación a través del archivo de participantes se realizará añadiendo la columna chip en el archivo que vas a importar a Copérnico. Así se realizaría directamente la asociación dorsal-chip. Ventaja: es el único archivo que está realizando ambas importaciones, datos del participante y datos del chip. Si utilizas esta forma de importación, siempre que realices una inscripción nueva, deberás añadir el chip para el participante. Importando un archivo con dorsales y chips. Esta forma es similar a la anterior, ya que tendrás que preparar un fichero con las columnas dorsal y chip para la importación, y realizar la importación de este fichero en el menú de secuenciación de chips. Este modo de asociación se utiliza con chips reutilizables, chip multi-export, clip chip o chip activo. Ahora veamos cómo se prepara el fichero y se realiza la importación. Abre el programa que utilices normalmente para la gestión de hojas de cálculo. Crea dos columnas. En la primera, dorsal, se introducirá el número de dorsal del participante y en la segunda, chip code, el código de chip que va a llevar el participante. Guarda el archivo sin cabeceras y con formato o con extensión TXT. Para importar un archivo dorsal chip, haz clic en Secuenciación de chips del menú principal y luego en el botón Importador de chips mediante fichero, en el menú de acciones rápidas. El importador es similar al de inscritos, en el que puedes arrastrar un archivo o subirlo desde tu equipo. Una vez seleccionado o arrastrado el fichero, se te permiten algunas asociaciones. Selecciona el evento. Puedes limitar el rango de chips a un único evento. Seleccionar el delimitador que separa el archivo que estás importando. Existen 4 opciones: coma, punto y coma, tabulación y punto. Y seleccionar la codificación del archivo que estás importando. Cuando hayas validado o asociado estos campos, haz clic en guardar. Algunas de las ventajas de utilizar este sistema son: si utilizas chips retornables únicamente, vas a necesitar mantener un archivo con la secuenciación y podrás utilizarlo en todas las pruebas. Además, no tienes que preocuparte por cargar el código de chip en el listado de inscritos. La última ventaja es que una vez cargado en el listado dorsal chip, se asignará automáticamente a cada participante, tanto si los importas como si los añades uno a uno. La asignación automática de dorsales y chip es la forma más utilizada cuando se trabaja con chips desechables. Copérnico creará automáticamente una tabla con la asociación de dorsal-chip. Para ello, ve al menú lateral izquierdo y haz clic en Secuenciación de chips. Lo que ves en el siguiente apartado son diferentes campos a rellenar. Las dos primeras celdas de la izquierda pertenecen al rango de dorsales. Introduce el dorsal inicial y final, por ejemplo, del 1 al 1000. En los campos de rango de chip, introduce el chip inicial y Copérnico calculará el código final de forma secuencial, teniendo en cuenta el dorsal final. Finalmente, solo te quedará seleccionar si este rango lo quieres asignar a todos los participantes, sea cual sea su evento o para un evento concreto. Una vez completado, haz clic en Añadir y posteriormente en Guardar. Puedes introducir tantos rangos como sean necesarios, por ejemplo del 1 al 500 con un rango de chips del 1 al 500 y del dorsal 501 al 1000 con un rango de chips del 1001 al 1500. La asignación automática de dorsales te permitirá no tener que importar el chip en el archivo de participantes, no tener que importar un archivo con dorsales chips y una vez creada la tabla se asignará automáticamente a cada participante tanto si los importas o si los añades uno a uno.